El día de hoy vamos a hablar acerca de la última bacteria que nos tocaba esta semana, que es Francisella. Después de esta bacteria van a exponer Helicobacter pylori y tal vez si nos queda tiempo Enterococos fecalis, pero solo si nos queda tiempo. Francisella, al igual que las demás bacterias que hemos visto en estos días, por ejemplo, Brucella, y también vamos a hablar acerca de lo que es el Bacillus del Anthrax. Es una bacteria que es zoonótica. Quiere decir que se origina a través de los animales o que se transmite a través de los animales. Las próximas bacterias que vamos a estar viendo van a ser, en este caso, Yersinia y Pasteurella. Ambas bacterias también son zoonóticas. Ya vimos que Yersinia, tanto enterocolítica como Yersinia pestis, pues son transmitidas por vectores animales, o ya lo sabemos por lo menos. Y en el caso de Francisella también es así. Por lo tanto, una enfermedad zoonótica representa también un riesgo un poco más alto porque normalmente estas bacterias están diseñadas para que habiten en el cuerpo de otro ser. En este caso, pues de las garrapatas, que es donde habita la bacteria. Cuando la bacteria llega al cuerpo humano, pues se representa un problema tanto para ella como para nosotros, porque en las garrapatas puede vivir como un comensal, como una bacteria parte de su microbiota, parte de la garrapata. Pero nuestro cuerpo humano la detecta como un intruso y por lo tanto utiliza el sistema inmunológico para poder deshacerse de ella. Al ser una bacteria que es, digamos, de otro ser vivo, de un animal, pues tiene mecanismos de defensa más fuertes que una bacteria pues comensal o endógena de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un poco más agresiva y también es un poco más difícil de tratar. También se considera un agente en bioterrorismo porque es una bacteria tan pequeña que puede ser inhalada. Puede ser inhalada como lo está viendo las esporas del anthrax. No formas endosporas como los bacilos gram positivos, pero sí puede ser inhalada. Es un cocobacilo muy pequeño, por lo que la tinción de gram prácticamente es inútil para poder diagnosticarla. Es inútil porque al ser tan pequeño no se tiñe con la suficiente fuerza para poder verla al microscopio. Entonces la tinción de gram pues no sirve. Y tiene también, digamos, unas condiciones para su crecimiento bastante exigentes. No crecen como tal en agares comunes y corrientes como el agar sangre o el agar chocolate. Se requiere agregar, en este caso, cisteína y otros componentes aminoácidos para que pueda crecer la bacteria. El agar como tal que se utiliza para que crezcan pues es el agar chocolate, y también son aerobios estrictos, requieren la presencia siempre de oxígeno para poder crecer. No son fermentadores y tienen una cápsula que evita que sean destruidas con la fagocitosis. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. También algo importante que hay que destacar de esta bacteria es que es un patógeno intracelular o un parásito intracelular. Utiliza a los macrófagos también para poder reproducirse y para poder migrar a través del cuerpo pues, humano. Ahora, la enfermedad que provoca son básicamente dos, que es la tularemia, cepa A y cepa B. También esta se conoce como la fiebre de los conejos, la fiebre de la mosca del ciervo o del reno, y básicamente es porque se transmite con vectores artrópodos, como lo es insectos, como las garrapatas, las moscas de reno como los tábanos y los mosquitos, generalmente los mosquitos del género Culex. También es importante que sepan que existen dos tipos, el tipo A, que es básicamente está en lo que es la Sierra Madre Oriental, y el tipo B, que es occidental, y el tipo B que está en la Sierra Madre Occidental.
Estos dos tipos son los que van a provocar la enfermedad de la fiebre de los conejos. En alguno de ellos es más mmm, endémico como tal de la zona. En este caso, por ejemplo, si nos fuéramos a los cañones como de Juchipila, de, no sé, de Tlatenango, de aquellos lugares como del sur, pues prácticamente es más probable que nos dé la cepa a que nos dé la cepa B, porque es donde se encuentra normalmente. ¿Quiénes están expuestos a que se contagien de esto? Generalmente las personas que se dedican a la caza, los cazadores, las personas que se dedican como al campo, a manejar carne de animales silvestres también están expuestos. Personal de laboratorio está expuesto. Los médicos en sí no están tan expuestos porque si bien puede ser contagioso a través de los fluidos, el peligro que corren ustedes es cuando toman la muestra. Pero una vez que la toman con cuidado, pues básicamente quien está más en peligro son los técnicos porque son los que trabajan con ella. ¿Cómo inicia su patogenia? Bueno, su patogenia básicamente inicia de la siguiente forma. Requiere como tal un vector, en este caso la garrapata, para poder ser transmitida a las personas. Una vez que la bacteria entra al cuerpo, puede causar diferentes tipos de tularemia. Ahorita vamos a ver cuáles son. Cuando la tularemia entra, dependiendo del lugar a donde llegue, los macrófagos van a fagocitarla, van a engullirla y van a utilizar el sistema reticuloendotelial de este para poder llegar a su citosol, y en el citosol es donde se van a reproducir, donde van a multiplicarse. Una vez que se replican, inducen lo que es la lisis del macrófago y estas salen del cuerpo a buscar nuevos macrófagos. Cuando lisan el macrófago o cuando rompen el macrófago, esta acción libera una gran cantidad de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Estos dos componentes son los que desencadenan una respuesta inmunitaria, en este caso la inflamación y la fiebre. Su cápsula como tal también está hecha de polisacáridos y posee una endotoxina que, a diferencia de otras toxinas que hemos visto con gram negativas, no es tan tóxica y no es tan fuerte en este caso. Así que su principal, digamos, factor de patogenicidad radica en la respuesta inmunológica que provoca. Ahora, hablar de su epidemiología es importante. ¿Por qué? Porque al ser una bacteria zoonótica, tenemos que restringirla o restringir su infección a ciertas áreas. Las garrapatas en sí no están en todo el mundo y no están tampoco en todos los ambientes. Requiere como tal un ambiente frío, de montaña, rocoso, de bosque, de niebla, para que pueda como tal subsistir. Entonces, básicamente, estos lugares los tiene el hemisferio norte, lo que es Norteamérica, Europa y algunos países como tal de Asia. Pero en el caso de México, la cepa A, que es la más frecuente, se encuentra como tal en la Sierra Madre Occidental, que sería esta zona de aquí, la zona como tal de, pues, de Nayarit, la zona del Pacífico, es la zona donde se encuentra la cepa A. La cepa B, que es la cepa holártica o la subespecie holártica, se encuentra en la Sierra Madre Oriental, que es la parte como del Golfo, la parte de la Huasteca, de todos estos lugares. En Estados Unidos, la cepa B se encuentra en lo que es el río Mississippi, que sería esta parte de aquí. Esta distribución le confiere no solo a la garrapata sobrevivir, sino también a la bacteria ser más propensa para encontrar un nuevo huésped. Como les menciono, los huéspedes de las bacterias normalmente son pues las garrapatas.
cuando las garrapatas pican a un animal, en este caso mamífero, como lo es los conejos, los roedores, los perros, inclusive los gatos, pues estos animales también se convierten como tal en portadores de la bacteria y también forman parte de su ciclo de, ahora sí que de replicación y de infección para las personas. Por lo tanto, su prevención primaria básicamente consiste en evitar que estos insectos que están aquí, que son los tábanos, las garrapatas y los mosquitos culex, piquen a una persona o a un vector secundario, que serían los mamíferos. ¿Por qué también afecta a los mamíferos? De hecho, los conejos mueren cuando tienen la infección, es por eso que se conoce fiebre de los conejos, que es donde pues comúnmente se han encontrado las infecciones. Y en este caso, las cepas también tienen como una predilección como tal por cierto tipo de huéspedes. En el caso de la cepa A prefiere a los lagomorfos o a las liebres o conejos, que es como se les conoce. Y la cepa B prefiere a los ratones y a los gatos. Entonces, bueno, es complicado a veces diagnosticar una zoonosis. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades presentan en su inicio síntomas inespecíficos. Síntomas que pueden llegarse a confundir con otro tipo de infecciones o con otro tipo de afecciones. Entonces, aquí es importante conocer el historial del paciente, conocer la clínica específica de la infección y sobre todo preguntarle al paciente dónde ha estado, cuáles son sus hábitos, a qué se dedica. Es como lo que nos va a dar la mayor parte de los síntomas o de las sospechas para una infección zoonótica. En el caso de la tularemia o de la bacteria Francisella tularensis, que es la más importante, preguntarle si está en contacto con animales mamíferos o si se dedica a la caza o si suele acampar mucho en campo, es uno de los factores que puede llegarnos a o llevar a sospechar como tal de esta infección. Normalmente, casi siempre todas las infecciones empiezan en la época de verano y también en la época de invierno, que es cuando está la temporada de conejos, la temporada de caza de conejos. Ahora, la enfermedad como tal inicia de la siguiente forma. Dependiendo qué tipo de tularemia se dé, van a iniciar con síntomas específicos, como es esta pápula que tiene aquí esta persona. Existen normalmente 5 tipos de tularemia, que es la ulceroglandular, la óculo-glandular, la glandular tifoidea, la bucofaringia, la forma gastrointestinal y la neumónica. Cuando un cazador o personal de laboratorio incluso se encuentran expuestos a la bacteria, ya sea por la garrapata o en sí por esta misma, van a presentar alguna de estos tipos de tularemia, dependiendo de la forma en la que se llegue a contraer. Normalmente esta bacteria no se contrae de persona a persona, pero sí es de cuidado porque el estar en contacto como tal con carne infectada o con fluidos infectados puede llegar a contraerla a alguien más. Normalmente los primeros síntomas empiezan después de 14 días. De 1 a 14 días es como el periodo de incubación que te presenta como tal la bacteria. Generalmente personas que manejan, como les menciono, carne de conejo que está infectada, como los cazadores, los carniceros, los técnicos de laboratorio y los granjeros, son personas que son más expuestas a esta infección. Después de 14 días, inicia como tal síntomas inespecíficos o síntomas generales, como es la fiebre, los escalofríos, el priapismo, las mialgias, la diarrea en su forma gastrointestinal, hay dolores de articulaciones y musculares, puede haber tos seca, inclusive una debilidad pues progresiva. Conforme pasa el tiempo, la persona se va sintiendo más y más y más débil. Ahora, también puede que al 14º día se presenten síntomas o puede que inclusive hasta las 3 o hasta las 6 semanas
llegue también a complicarse la infección. Ahora, en sus manifestaciones clínicas, tenemos que distinguir, como les menciono, las 5 fases los 5 tipos de tularemia. En la ulceroglandular, la más específica es como tal la hinchazón de los ganglios linfáticos, como se ve aquí en la imagen, y también sobre todo la pápula y también la herida que presenta en la piel. Es la característica clínica que presenta la tularemia ulceroglandular. Si no tenemos experiencia, quizás esto, si se ennegrece, podríamos llegar a confundirlo inclusive con lo que es el carbonuco. Recuerden que el carbonuco cutáneo es igual una pápula con una escara negra en el centro. En la oculoglandular se afecta como tal pues los ojos, hay una conjuntivitis que puede dejar ciegas a las personas y también hay ganglios linfáticos cervicales hipertrofiados o inflamados. En la forma de la tifoidea hay signos sistémicos que nos indican ya la presencia de septicemia. En la forma neumónica avanza mucho a lo que es la bronconeumonía. Ahora, en la forma ulceroglandular, la lesión como tal inicia como si fuera una ampolla. Esta ampolla después se rompe y después empieza como tal a crecer. Al mismo tiempo, los ganglios linfáticos empiezan como tal a inflamarse, sobre todo los ganglios que están aquí en la parte del cuello y de la cara. Se inflaman tanto que pueden inclusive notarse como tal lo que es mm, pues ahora sí que parte de la hemólisis que provoca ese tipo de reacciones. Cuando una bacteria entra a través como tal de la piel por la manipulación de carne o de animales infectados, es cuando se da como tal este tipo de infección. Casi siempre empieza a los 7 días después de que penetra como tal el germen, igual con síntomas inespecíficos y después posteriormente aparecen este tipo de signos clínicos. Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo. ¿Qué otro tipo de infección zoonótica puede llegar a inflamar los ganglios linfáticos? Piensen, chicos. ¿Qué otro tipo de enfermedad zoonótica puede llegar a inflamar los ganglios linfáticos? La brucela. Sí, pero no a este nivel. También la peste bubónica, recuerden que los bubones son más que ganglios linfáticos inflamados. Entonces también puede llegar a confundirse con esto. En la tularemia oculoganglionar, básicamente la puerta de entrada es el ojo solamente. Y aquí produce síntomas como la fotofobia. Básicamente la persona no tolera como tal la luz. Y cuando se desarrolla la infección, esta puede llegar a provocar como tal la ceguera del ojo. O sea, prácticamente pierden la visión de la luz o de todo. Ocurre cuando hay un trauma penetrativo en el ojo, ya sea por la picadura o por algún trauma y la bacteria ingresa por ahí. En la tularemia neumónica, esta avanza como tal a la forma de neumonía, por lo tanto también hay inflamación de los lóbulos del pulmón, hay también tos con sangre, hay fiebre, mialgias, y se requiere como tal una radiografía para poder observar el daño a los pulmones. Generalmente la bacteria es inhalada en forma de gotitas de flúor o de forma aerolizada y es como llega a los pulmones. Esta forma de tularemia es la que se considera como arma en el bioterrorismo, ya que también puede usarse para ese tipo de fines. En la tularemia bucofaringea,
Se puede llegar a confundir con una infección por estreptococos, ya que también presenta unas placas bacterianas en las amígdalas. También entra como tal cuando la mucosa está en contacto a través de un trauma con la bacteria infectada o por el consumo de alimentos y agua que esté contaminado. En este caso puede ser la carne del conejo. Inicia igual con una faringitis, con un dolor intenso en la garganta, y después evolucionan estas placas a úlceras, que son como tal pues más dolorosas. También existe la formación de ganglios linfáticos que se hinchen, sobre todo en la parte de aquí de las cervicales y debajo de la mandíbula. En la tularemia tifoide, básicamente es cuando esta bacteria ha causado la sepsis o ya se ha distribuido al torrente sanguíneo. Causa también síntomas como lo es alucinaciones, diarrea, puede inclusive que el paciente llegue a presentar hepatomegalia o esplenomegalia, que estos dos órganos crezcan y a la hora de que hagamos como el examen físico, pues se palpan, se sienten grandes. También presenta como tal linfadenopatías, hay ganglios linfáticos inflamados en todo el cuerpo. Con el aumento del tamaño del hígado, pues también aparecen otros síntomas como la ictericia, o los ojos de color amarillo, la piel amarilla, que es por el aumento de las transaminasas. Puede haber choque séptico, coagulación intravascular diseminada, hemorragias internas, falla de órganos y si no se atiende rápido, pues el paciente entra en coma y muere a las pocas horas. Realmente es más frecuente que una persona tenga una tularemia ulceroglandular que una tularemia tifoide. Es más raro que llegue como tal a esta complicación, pero sí es probable si no se atiende correctamente. Para diagnosticar la tularemia, primero que nada, como les menciono, hay que tener en cuenta la historia del paciente, saber a qué se dedica, qué ha estado haciendo. Hay que recordar siempre los factores de riesgo o la población que está más en riesgo, que es en este caso los carniceros, los granjeros, los técnicos de laboratorio, personas que van a acampar al aire libre, son los que están más en riesgo. Hay que usar siempre guantes para tomar la muestra y para trabajar con ella, porque la bacteria es tan pequeña que al ser tan pequeña puede penetrar la piel sin ningún corte y llegar a ingresar al cuerpo. Entonces es por eso que radica su importancia. Tenemos que tener en cuenta y descartar otro tipo de enfermedades zoonóticas como la peste bubónica, sobre todo porque son enfermedades que en sitios donde no es muy común, pues básicamente son un foco de alerta epidemiológica, ya que pueden esparcirse y crear pues epidemias. Siempre que sospechen como tal de la tularemia o de alguna otra enfermedad zoonótica como la peste, ya sea bubónica o neumónica, deben notificar al laboratorio, porque así el laboratorio tiene las medidas de bioseguridad indicadas para poder cuidarse y para poder, si en el caso de que dé positivo, pues llamar a epidemiología, a control de enfermedades infecciosas. La tinción de Gram, chicos, no sirve para esta bacteria. Si se fijan aquí, pues se tiñen muy levemente, no se puede observar muy bien que digamos. Y pese a que la PCR es la prueba más confiable, rápida y cara, no se utiliza con tanta frecuencia. Sin embargo, es una forma muy rápida de poder diagnosticar la infección. En los cultivos tenemos dos cultivos que pueden servir, que es el agar chocolate, enriquecido con cisteína, y el agar de carbón activado y extracto de levadura, que sería este que estamos viendo aquí y el que hemos visto para legionela. Para identificar las cepas o el tipo de cepa que es, si es la A o la B, siempre se utilizan en este caso pruebas serológicas o estudios inmunológicos. ¿Ok? Y el tratamiento, lo más recomendable es dar un doble antibiótico. Hay que dar gentamicina con ciprofloxacino o doxiciclina y ciprofloxacino.
También se ha dado streptomicina, pero se ha demostrado que la dosis que se requiere para tratar la infección resulta tóxica para muchos pacientes. Entonces, lo más recomendable pues es la gentamicina con otro antibiótico. Y la mortalidad como tal pues es baja porque casi siempre todos los pacientes se tratan a tiempo. Es menos del 1% los que mueren. Pero es muy elevada cuando el paciente, por la razón que sea, no se atiende y se deja llevar. Para prevenirla basta con usar ropa protectora tanto a la hora de trabajar con las muestras, a la hora de ir a acampar. También hay que tener cuidado como tal con los animales, usar repelente para insectos. Eh, Hay que tener cuidado con las mascotas, desparasitarlas, sobre todo de ectoparásitos como las garrapatas. Hay que vacunarlas también. Tenemos que tener cuidado con los roedores y sobre todo con animales silvestres como los conejos y las liebres. No hay que comer ningún animal silvestre nunca. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué tan común sería encontrar un caso de estas? Aquí en Zacatecas, muy raro. Muy, muy raro. Es más común verlo como tal ¿cómo les diré? En los cañones como tal del sur, en Cuchipila, en Tlaltenango, en como el Santa María o Guadalajara, es más común verlo como tal. Aquí no es tan común, ¿por qué? Porque la gente, no estamos como ni en el medio, aquí es un semidesierto, entonces no están, digamos, los conejos así tan vivos como allá, y tampoco porque no es la zona donde está la bacteria, no es la zona endémica de la bacteria. Entonces, pasitos que vienen de allá para acá, es más probable que traigan la infección, pero que se dé aquí en el estado, en la capital, es muy raro. Realmente es casi imposible. ¿Cuál era el tratamiento? ¿Gentamicina con qué? ¿Perdón? ¿Cuál era el tratamiento? El tratamiento más recomendable es usar gentamicina junto con otro antibiótico como la doxiciclina o el ciprofloxacino, o usar estos dos. Se puede usar también la streptomicina, sin embargo, en muchos pacientes la dosis requerida para que actúe es tan alta que se vuelve tóxica. Entonces es por eso que mejor se cambia a otro antibiótico como la gentamicina.